Buenos días. Comenzamos el webinar Cuidados paliativos en demencias, aspectos éticos en la atención del paciente con demencia. Mi nombre es María Ángeles García y pertenezco al área corporativa de CEAFA, Confederación Española de Alzheimer y otras demencias. Lo primero, dar las gracias a todas las personas que se han inscrito a este webinar y, por supuesto, al ponente que hoy nos acompaña y al que presentaré más adelante. El webinar de hoy está encuadrado dentro del proyecto Entornos amigables y solidarios con las demencias. En el año 2020, CEAFA impulsó la campaña de información y concienciación Entornos amigables y solidarios con las demencias, dirigida a sensibilizar a la sociedad en general y a colectivos y organismos en particular sobre los síntomas de alerta que permiten identificar posibles casos de demencia. En 2022 iniciamos una segunda fase del proyecto en la que apostamos por una transformación del entorno, facilitando información y sensibilización sobre diversos aspectos que afectan a las personas con Alzheimer y a sus familiares cuidadores. Este año continuamos organizando webinars formativos. Este webinar nace del convenio firmado por CEAFA y SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, con el fin de impulsar acciones conjuntas que mejoren el bienestar de los pacientes y sus familias y que surgió de la certeza de que unir esfuerzos es clave para que los cuidados paliativos sean una prestación más dentro de la atención que reciben los pacientes con demencia y sus familias, mejorando así su calidad de vida de forma sustancial. Durante este año 2025 estamos organizando un ciclo de encuentros para sensibilizar y generar conocimiento sobre la importancia y los beneficios de la atención paliativa dentro del complejo mundo de las enfermedades neurodegenerativas y en particular en el abordaje del Alzheimer y otras demencias. En el webinar de hoy, el ponente expondrá cómo, más allá del diagnóstico clínico, la convivencia y el cuidado de personas con Alzheimer se plantea un desafío ético y humano constante. ¿Cómo sostener la dignidad y la identidad de quien olvida? En esta sesión, inspirada en la ética narrativa de James y Gilles Lindemann Nelson, nos apoyaremos tanto en el modelo de bioética deliberativa de Diego Gracia como en la planificación compartida de la atención, como guías para abordar las preguntas difíciles que toda familia se enfrenta. Cabe destacar que la planificación compartida de la atención es un enfoque que el ponente ha contribuido fundamentalmente a desarrollar y en el que se profundizará en una futura sesión con Iñaki Salaregui. Juntos analizaremos cómo transitar desde una medida centrada en la supervivencia hacia un modelo de cuidado que priorice el confort y la biografía del paciente. Deliberaremos sobre herramientas prácticas para afrontar decisiones complejas, desde el difícil equilibrio entre seguridad y autonomía en fases iniciales hasta la adecuación del esfuerzo terapéutico y la limitación en etapas avanzadas. El objetivo, finalmente, es anticipar escenarios y transformar la angustia de la incertidumbre en un acompañamiento sereno y planificado, capaz de acomodarse a la trayectoria de enfermedad de cada paciente. Como en otros encuentros, recordamos que el chat está abierto para que puedan hacer preguntas que serán respondidas por el ponente al finalizar la ponencia. A continuación, presento al ponente que hoy nos acompaña, Francisco Javier Júdez Gutiérrez. Es doctor en medicina, magíster en bioética y máster en cuidados paliativos. Forma parte del equipo de soporte de atención domiciliaria de cuidados paliativos del área 6 de Vega Media del Segura del Servicio Murciano de Salud. Es presidente electo para el 2026-29 de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. Es vocal del Comité Asesor Regional de Ética Asistencial de la Región de Murcia y del Comité de Ética Asistencial del Área 6 del Servicio Murciano de Salud. Por favor, Javier, puedes comenzar tu ponencia sobre cuidados paliativos en demencias, aspectos éticos en la atención del paciente con demencia. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y bienvenidos a todos los que nos veis en directo y los que nos veáis en otro momento. Vamos a proceder a la presentación de estos aspectos que ha señalado Ángeles. Y la primera cosa es que el tema del deterioro cognitivo y las demencias suele ser algo que en mayor o menor medida nos afecta a todos en nuestro entorno familiar. En mi caso, pues aquí está mi suegro y mi madre, ¿no? Dos personas cuya trayectoria ha sido un poquito distinta. Ambos ya han fallecido y que no en la condición de profesional de la medicina, pero sí de yerno y de hijo, pues he podido acompañar, ¿no? Con sus distintas variaciones, ¿no?
Esto, obviamente, todos tenemos intereses y es bien sabido que en los aspectos éticos nos ayuda de alguna manera haber abordado en los aspectos de comunicación, bueno, tener experiencias sobre las que estamos dispuestos. Esto es una manera de sintetizar que esa trayectoria biográfica que veis con dos personas significativas también tiene un reflejo profesional en lo que, bueno, han sido los últimos 20, 30 años de trabajos y que de alguna manera empezaron con la colaboración con Diego Gracia en un trabajo de formación en bioética para clínicos y que después, al trasladarme a la región de Murcia en 2005, pues fue acompasándose con unos proyectos de investigación, como fue el de Kairos, Conversaciones que Ayudan, y cómo fuimos poco a poco modulando una de las herramientas que pensábamos que nos podía ayudar a acompañar a las personas a vivir mejor la enfermedad y el morir. Y esto es lo que, bueno, ha venido a dar los fundamentos bioética y de comunicación de aspectos que son de los de la planificación compartida de atención y que, como ha señalado Ángeles, tendréis ocasión de profundizar, ¿no? Va a estar un poco presente porque es muy difícil que yo sea capaz de desligar una segunda piel, de alguna manera algo que me ha acompañado durante los últimos 30 años, tanto en las reflexiones en cómo me sitúo profesionalmente ante los pacientes y los familiares y cómo, digamos, piensa mi cabeza o qué tipo de circunstancias, ¿no? Veo. Bueno, vamos a intentar acompañar a esa mirada, a esa realidad que consiste en, bueno, en una característica, una enfermedad para la que no tenemos remedio, por tanto la podemos considerar incurable, que consiste en tener un progresivo deterioro cognitivo con la afectación de toda una serie de dimensiones en la persona, tanto físicas como sociales, como funcionales, como psicológicas, como espirituales, ¿no? En ese sentido, y cómo mantener esa tensión que tenemos las personas que nos acercamos al cuidado o bien de nuestros familiares o bien de los pacientes, como con una mirada integradora, que no pierda de vista la realidad de la persona, la realidad biográfica. Quizá una manera de resumir esto es que no solo nos fijamos en elementos biológicos, sino en una palabra que nos gusta mucho, en esos elementos biográficos. Y eso vamos a darle vueltas para tener esta idea integradora y después desde también la perspectiva de valores, de acompañar en momentos a gestionar una incertidumbre que según avanza la enfermedad va cambiando y va generando nuevos retos, recursos, funciones, soluciones que han funcionado en unas etapas. Nos encontramos que hay una trayectoria y hay nuevas etapas, nuevos retos y tenemos que readaptar, reevaluar esas soluciones y cambiarlas. Y eso lo hacemos desde unos valores y desde unos compromisos de cuidado. Tendré algunas diapositivas que pasaré mucho más rápidamente, simplemente para que les sirvan como pequeños apuntes por si luego en el chat pues le parece oportuno profundizar, pero no nos vamos a detener en algunos aspectos simplemente para tener un poco el contexto, ¿no? Las personas tomamos decisiones, esa es la base, y cuando no las podemos tomar, alguien tiene que, digamos, necesitamos una especie de decisiones de sustitución. Decíamos, ahora lo que intentamos es dar apoyos a las personas que tienen dificultad para ejercer su capacidad para que los puedan hacer. Son pequeñas evoluciones de un paradigma que venía siendo el clásico de las decisiones de sustitución cuando las personas no pueden tomar. Pero quiero subrayar aquí estos aspectos que son de proceso, ¿no? La idea de autonomía relacional. Esto es enormemente relevante para este tipo de patología y este tipo de afectación de pacientes con demencia. La idea de proceso con las trayectorias, que hay etapas, lo que decíamos, y la idea de la estructura de la red de soporte, ¿no? Y como todo eso efectivamente se puede utilizar desde esas dos claves que decíamos. Por otra parte, otra pincelada muy rápida es recordar que los fines desde la bioética, desde esta bioética deliberativa, pues entendemos que los fines de la atención de salud no solo tiene aspectos de prevención importantes, de promoción y conservación de la salud, sino que, y por tanto con un objetivo básico de supervivencia, sino que también pasamos a tener unos objetivos de funcionalidad y de confort. Y esto es relevante tenerlo presente, el alivio del dolor, del sufrimiento, la atención y la curación, no solo también el cuidado, el acompañamiento como palabra relevante y la búsqueda de ayudar a vivir mejor la enfermedad y el morir. Estos son proyectos que han sido significativos en bioética desde hace 30 y tantos años y que, bueno, pues reformulamos y tenemos que tener presente. La otra pincelada súper rápida también
es que tenemos un modelo de asistencia complejo, ¿vale? Tenemos al paciente que interacciona con profesionales, aquí hemos solo puesto dos, pero habría más, a través de un ámbito de relación clínica micro, digamos, en la entrevista, lo relacional, ¿no? Pero luego estos profesionales prestan servicios en una institución que tiene sus propios objetivos. Si todos nos relacionamos como si esto fuese una pirámide, un recortable con la realidad de enfermedad que tiene el paciente, nos damos cuenta que hay distintas maneras de acercarse a esa realidad de enfermedad. La que nos vamos a intentar fijar como acompañamiento es no perder de vista, que es algo que hemos dejado demasiado de lado en el modelo biomédico, la perspectiva de vivencia de la persona. Porque las otras cosas, ¿no? El conocimiento que los profesionales volcamos para la enfermedad o los cuidados y la monitorización en este eje, ¿no? El trabajo en equipo, pues de alguna manera sí que los tenemos presentes. Y todo eso lo hacemos sobre la base de una sociedad que tiene unos valores. Esta construcción de valores también es dinámica, evoluciona en el tiempo. No es lo mismo los valores que la sociedad española traduce con un legislador cuando proclama o habilita, digamos, una prestación como la de ayuda médica para morir a partir del 2021, que de alguna manera antes, ¿no? Todo esto nos obliga a todos en este juego de la construcción de valores de la sociedad a reposicionarnos sobre nuestras convicciones, nuestras perspectivas, nuestras buenas prácticas para acompañar esa realidad, esa vivencia de enfermedad. No nos valen definiciones muy rígidas como la del 48, nos fijamos en definiciones un poquito más dinámicas, como esta que os sugiero aquí, ¿no? La habilidad de adaptarse y autogestionarse en el ámbito de retos físicos, mentales y sociales, ¿no? Otra pincelada que ya hemos destacado varias veces, la idea de proceso nos puede identificar algunas etapas y algunas trayectorias. Trayectorias tienen que ver con la funcionalidad que tienen las personas a la hora de desplazarse en el tiempo. La idea del río, como que la vida es como un río que tiene sus distintos accidentes, sus distintas etapas, nos podría permitir identificar estas tres grandes etapas, que serían cuando tenemos básicamente buena salud, cuando pasamos a vivir con una enfermedad y cuando tenemos de alguna manera una etapa más avanzada, ¿no? Decía, Laín Entralgo, ese catedrático de Historia de la Medicina, intelectual español, fallecido y que fue maestro de Diego Gracia, decía que las personas, ¿no? La antropología que tenemos, somos sanos, enfermables, enfermos, sanables y mortales. Y en esas categorías que vamos surcando a lo largo de la vida, se van moviendo nuestros modos de afrontamiento, nuestra experiencia, nuestra biografía, y es muy importante que vayamos acompañándolos en esto. Esta idea del río también la hemos identificado como que hay momentos, como que hay esas trayectorias que tendrían estas distintas maneras de movernos, ¿no? Sobre cómo afecta la funcionalidad en el tiempo. Y nos fijamos que si sobrevivimos a accidentes bruscos o a una pérdida rápida de funcionalidad, que son estos problemas oncológicos y tal, tenemos este itinerario, ¿no? De edad avanzada, que aquí se refleja como vejez, ¿no? Que es una especie de fragilidad que muchas veces va asociado a elementos como la pérdida de cognición, ¿no? Esto nos permite desarrollar estas trayectorias, estas ideas, nos permite tener unos mapas que nos ayuda a acompañar a las personas y nos ayuda, aquí las vemos un poquito más grandes, las trayectorias, pero cómo jugamos con la funcionalidad en el tiempo en ese contexto. Lo relevante es que la vivencia que decíamos que es relevante se vive como espera, como esperanza, desesperanza. Las preocupaciones se llevan a los encuentros clínicos con los profesionales, exploramos el sufrimiento, gestionamos amenazas y recursos, tomamos decisiones desde un ámbito de incertidumbre, desde un ámbito de dudas, con decisiones compartidas, y eso es, intentamos gestionar ese mapa que es un poquito distinto al territorio. El territorio es la vivencia, por eso, de nuevo, el énfasis en acompañar la realidad que vive la persona, explorarla, acompasarnos a eso, porque podemos tener nuestros protocolos y nuestros procedimientos y nuestros mapas que nos ayudan a saber por dónde pueden ir las cosas, pero tenemos que explorar esto. Y como el sufrimiento tiene esas dos dimensiones, biológica y biográfica, y lo tenemos que gestionar amenazas y recursos desde estas claves, ¿no? Que tenemos. Y eso va a generar distintas narrativas. Otra pincelada muy importante que incorporamos en la ética de la atención a los pacientes con demencia, y es que no todas las narrativas, no sabemos la incertidumbre de cómo va a ser la evolución de nuestro familiar o de nuestro propio proceso, no sabemos si va a ser una situación sin alteraciones del comportamiento, pacífica,
digamos, un proceso con deterioro cognitivo feliz, por así decirlo, tranquilo, o va a tener afectación de alteraciones de otro modo. Eso genera unas posibilidades de narrativas, de vivencias biográficas distintas. Y es gestionar la incertidumbre de no saber cómo vamos a funcionar, lo que nos genera también ese conjunto de narrativas a las que le vamos a prestar también mucha atención. Bueno, ni que decir tiene que los procesos de deterioro cognitivo están asociados a nuestra capacidad, se multiplican como un reto con nuestra capacidad de sobrevivir, con una media de supervivencia por encima de los 80 años. Hace unos días hablaba que, bueno, habíamos llegado a los 84 años de media, los hombres menos, 81, las mujeres más, 86. Bueno, es lógico que se producen afectaciones que, bueno, ¿y cómo las evitamos? Aquí este viejo pequeño gag, ¿no? O pequeño chiste gráfico, lo que plantea es, bueno, la alternativa para evitar los achaques del envejecimiento es morirse antes, ¿vale? Entonces, ¿qué enfermedad queremos elegir para que, no? Pues en el fondo, envejecer es sobrevivir y a las distintas amenazas, ¿no? Y llegar a una edad avanzada. Y vi pues desde los años 70, cuando comenzaba la bioética, aquí hay autores que han trabajado mucho el tema del sufrimiento y del sentido un poco de la profesión de cuidado y de salud, como Eric Cassel, también ya fallecido, hablaba sobre si envejecer es una enfermedad. Bueno, de nuevo, el componente biográfico, no puedo más que expresarlo con el acompañamiento, por ejemplo, de lo que fueron las circunstancias biográficas de mi madre, que de alguna manera es como un pequeño iceberg, lo que vemos los profesionales de la salud en los accidentes de la vida de las personas, ¿no? Son pequeños elementos que afloran y que inciden, pero que detrás tienen pues toda una realidad, que conocerla, acompañarla, cuando son procesos longitudinales, que se prolongan, que duran años, es interesante saber cómo responder a esta pregunta del psiquiatra canadiense, trabaja en psicooncología, Chochinov, Harvey, ¿no? Que sobre qué debemos conocer sobre nuestros pacientes o sobre una persona para cuidarla del mejor modo que podamos, ¿no? Evidentemente, la biografía está llena de relaciones, de hitos, de evolución, ¿no? Desde una persona que tiene un rol en su estructura familiar y que va avanzando conforme a los retos de la película de su vida. Eso es lo que está detrás de una persona, no solo ese momento de fragilidad. Esto lo refleja muy bien el modelo catalán de integración de la atención sociosanitaria, que combina el modelo de identificación y estratificación de los pacientes y de las necesidades que tienen para darles respuestas desde distintas multidimensionales individualizadas. Entonces tenemos esa mirada poblacional, nos ayuda a ver la complejidad que estamos gestionando, y la atención a los pacientes con demencia es una atención de perspectivas de complejidad. Se da con hablamos de multimorbilidad o de muchas patologías juntas, y eso es un patrón de complejidad. El patrón de complejidad necesita combinar la atención, digamos, un paradigma de atención centrada en la persona con distintas dimensiones. Y fijaos que aquí el río de la vida, Jordi Blas y su grupo, Jaume de Batiste, pues reflejaban un poco esta idea de la película de la vida y cómo las categorías no son tan lineales, ¿no? Las transiciones se solapan, se producen solapamientos, pero nos ayuda a interpretar esos hitos que veíamos de la biografía de una persona, cómo tiene esa visibilidad para el sistema de salud, y no perder de vista que estamos ante esos procesos de personalización de los planes de atención al hilo de las prioridades. Y parte de esos planes de atención, ¿no? Y la manera de compartir la información requiere incorporar los valores para la hora de decidir, ¿no? Sobre qué intensidad de tratamiento necesitamos, qué lógica. Por tanto, es muy importante que cuando nos acercamos a este tipo de patologías, intentemos en la medida de lo posible acompañar a las personas orientados, no perdidos como cuando damos la gallinita ciega que nos dan la vuelta y no sabemos al final dónde estamos y apuntamos hacia donde no es, ¿no? Necesitamos por eso un radar que nos ayude a identificar mejor las circunstancias. Eso es lo que tanto de trasfondo subyace en mi presentación como va a aparecer posteriormente en la siguiente de Iñaki Saralegui. Necesitamos cómo actualizar nuestro software para detectar mejor esta manera de acompañar y abordar el sufrimiento.
acompañarlo durante el proceso de enfermedad. De alguna manera, nuestro reto es ir longitudinalmente de la mano en el río de la vida de las personas, en la película de la vida, según van afrontando complejidad y limitaciones. También en los procesos de deterioro cognitivo. Porque si no, y eso es un modo más preventivo de abordaje, y eso es un modo más ético de abordaje, lo que solemos, si no hacer, es una asistencia de crisis, una asistencia más dicotómica en vez de problemática, más dilemática, una asistencia que rebobinamos las circunstancias previas, pero nos falta ese componente. Cuidados paliativos, fijaos que llegamos muchas veces en etapas avanzadas de la enfermedad, pero una de las primeras cosas importantes es establecer un vínculo, establecer una conexión que nos permita acompañar y entender bien cuál es la situación biográfica y los retos, las necesidades de las personas, ¿no? Esta visión muy de caso rebobinado es muy importante. Bueno, los términos han variado, esto lo paso completamente rápidamente porque lo veréis en otro momento. Sí decir que no hablamos, las palabras han cambiado por una razón y es porque han cambiado los modelos de atención. Aquí no es lo mismo hablar de documentos, no es lo mismo hablar de una planificación pensada para las decisiones de futuro cuando una persona no las puede tomar, que acompañar de una manera deliberativa, comunicativa y relacional, ¿no?, a la trayectoria de enfermedad de una persona. En el caso de las demencias es especialmente relevante. Si solo funcionamos desde un paradigma en el que la persona solo funciona desde las preferencias que puede proyectar para un futuro cuando no se puede expresar, tenemos un problema para interaccionar con las personas que tenemos delante que han ido perdiendo alguna de esas funciones, ¿no? Tenemos y que de alguna manera tenemos una serie de crisis respecto a qué tenemos que hacer, ¿no?, con si están perdiendo elementos constitutivos de su manera de ser o no. Bueno, de nuevo, esto se verá más en los próximos días sobre cómo las etapas nos ayudan a identificar necesidades, ¿no? Fijaos, estos son de alguna manera, sería una especie de resumen de varias de las temáticas problemáticas cuando ya todo este marco que hemos hecho lo aplicamos al mundo de las demencias, ¿no? Porque tenemos que gestionar cómo evoluciona el dolor, si es lo mismo el dolor, el sufrimiento, como esa dimensión de amenaza y recurso, cómo afrontar una pérdida progresiva de autonomía y cómo los retos que afectan a la identidad, cómo tenemos que gestionar nuestros miedos y nuestro temor a la falta de control sobre nosotros mismos, sobre el miedo a la dependencia, el temor a ser una carga, elementos que nos van, digamos, nos vamos basando en función de nuestras experiencias biográficas, pero también de lo que percibimos sobre nuestro sentido, ¿no?, nuestra identidad, ¿no? ¿Qué es razonable, hasta dónde es razonable, ¿no?, entregarse, ¿no?, qué límites podemos tener. Cómo, quiero enfatizar mucho esto y lo vamos a hacer a lo largo de esta mañana, ¿no?, cómo los valores y nuestros deseos está bien que los exploremos y los formulemos, pero cuando proyectamos desde escenarios hipotéticos nuestras preferencias a unos momentos de futuro, la psicología del ser humano tiene muchos sesgos y muchas fallas. Necesitamos soportar a veces esos escenarios de incertidumbre, pero cuando los vivimos hay una realidad, un elemento posterior. Cuando interaccionamos con las personas nos damos cuenta. Y aquí sobre la situación de deterioro cognitivo, este es un reto que tenemos, ¿no? Según la imagen que proyectemos y digamos la congoja que nos vaya produciendo y veremos cómo en la sociedad esto ha ido cambiando, así vamos a ir evolucionando, ¿no? Y luego estos componentes lógicos, ¿no?, de pérdidas de función que nos pueda producir pues una depresión, una tristeza que pueda ser adaptativa, que pueda ser desadaptativa, la dificultad de la valoración de la calidad de vida de otro, esto nos cuesta, incluir los familiares, son muchos los trabajos que demuestran que proyectamos sobre los otros decisiones de muchísima más protección basados en juicios de calidad de vida que los que proyectamos sobre nosotros mismos o que los que proyecta ese individuo, ¿no? Y el cuidado esencial hasta el final de un cuerpo fragilizado y del mantenimiento de la comunicación y de la palabra, ¿no?, de la palabra cariñosa, de la palabra amorosa, que de acompañamiento a nuestras personas. Bueno, estos son las temáticas que podemos ver desde distintos componentes de valor. ¿Y qué elementos vamos a incorporar? Mencionábamos en la introducción que este es un trabajo de dos filósofos, dos bioeticistas, que respondieron e identificaron este componente narrativo. Es muy importante, el componente biográfico.
¿vale? La identidad mantenida en la memoria de los otros, cuando la pierde el individuo, la biografía sostenida en la memoria de los que le cuidan, de los que han desarrollado su vida por la interacción con esa persona. Los familiares como sostén de esas historias de vida y esa fundamentación ética, digamos, para poder tomar decisiones cuando conocemos a la persona basándonos, intentando ser sus apoderados, sus portavoces, sus representantes, ¿no? Sus cuidadores, ¿no? Y como todo eso, al final el eje es intentar honrar una biografía de la que sea fiel la persona. La persona vista en su conjunto y no solo en la fragilidad o la pérdida funcional o la decrepitud que podemos ver en una etapa avanzada. Esto es muy importante para poderlo rescatar también en las etapas finales, poder rescatar entre los conocidos, entre los familiares, muchas veces en las celebraciones que hacemos, incluso desde los tanatorios, desde las celebraciones religiosas, rescatar esa biografía y desatascarla de esa etapa final, ¿no? Que tenga un componente más de decrepitud, ¿no? Para volverle a situar en su auténtica dimensión como trayectoria de vida, ¿no? Fijaos que estos autores nos llevan de la mano de la ética narrativa con estos componentes que hemos visto. Veíamos de la bioética y que hemos pincelado, ¿no? Los procesos, la deliberación, el acompañamiento de la biología y la biografía, y cómo en la trayectoria, esta idea que hemos manejado en las demencias, pues tiene un itinerario también, ¿no? Desde el diagnóstico, con mucha angustia sobre la realidad de la pérdida funcional, que luego desaparece para vivir en una especie de presente y entonces digamos, es más los que rodeamos a las personas los que sentimos esa comparación, ¿no? Dolorosa sobre cómo era, quién era la persona y cómo es ahora en su nivel de dependencia y sin embargo cómo vivir en ese presente de agradecimiento, del cariño, del afecto, de la presencia, pues produce, bueno, rescata otro tipo de valores. Los retos clásicos de si funcionar, cuánto dura el compromiso del lugar a la residencia, si debemos revisar las decisiones, las preferencias al hilo de las necesidades, si somos capaces de afrontarlas, ¿no? Y esto es muy importante para tranquilizar también a las personas, ¿no? Fijaos que hay otro tipo de planteamientos que van a ser comunes y que tiene que ver con el manejo del diagnóstico, el impacto y significado de la enfermedad, sobre la identidad, la necesidad de planificación. Esto va saliendo una y otra vez, ¿no? Por eso va a ser muy importante que hagamos otro broche y una pareja con la sesión de planificación compartida, ¿no? Y fijaos que esto lo hacemos, ¿no? Vamos asumiendo las familias vamos asumiendo la incorporación de decisiones. Decimos que hay actividades instrumentales de la vida diaria y que nos vamos encargando de los dineros, de la gestión, de algunas cuestiones, ¿no? Y actividades básicas de la vida diaria, el aseo, la alimentación, ¿no? El desplazamiento. Y como eso, bueno, vamos viendo que se va afectando según evoluciona la enfermedad junto con el deterioro de la memoria y de la identidad, ¿no? Cómo la dignidad se mantiene porque es inherente a las personas, pero cómo se produce un énfasis importante en los cuidados y eso se hace desde unos valores que son propios de la especie nuestra, de los seres humanos, ¿no? Mantenemos relaciones familiares, relaciones de cuidado. En esto es importante destacar que hay que cuidar al cuidador también y que por tanto tenemos que optar muchas veces entre que no podemos preservar al máximo elementos que empiezan a polarizarse, ¿no? Como puede ser la seguridad versus el disfrute de una dimensión social o de una cierta independencia, de un cierto que también influye en el bienestar físico. Entonces, ese equilibrio, si queremos la máxima seguridad, entonces pasamos a subir unas limitaciones que son muchas veces inasumibles, ¿no? Si tenemos que contener o tenemos que físicamente, bueno, eso resulta que es al final un equilibrio. Sin embargo, si dejamos un poquito más o sacrificamos un poco esa seguridad, tenemos esos elementos. Fijaos que esta es una realidad que tenemos que conciliar y que es fruto de la complejidad que tiene la atención a las personas con demencia, y es ser conscientes que la dimensión de seguridad, la dimensión de relacionabilidad y de socialización hay que irlas modulando en intensidades, ¿no? Esta idea de jugar
con la intensidad es relevante, ¿no? El tema del hogar como entorno ideal y mejor de cuidados, pero en un momento dado que puede devenir, bueno, si uno ni reconoce ese hogar, ¿no? Se pierde en él, se cae, necesita unos cuidados institucionalizados, pues tenemos también que acompañar a las familias en esos conflictos, ¿no? Por supuesto, familias que tienen muchas diferentes características y composiciones donde puede haber discrepancias. Cómo gestionar y los profesionales acompañar desde los valores a clarificar, a deliberar con esas familias que puede haber distintas maneras, distintos tiempos para afrontar la transición de roles, ¿no? Cómo darse cuenta que lo que ha funcionado en un momento dado hasta ahora hay que volverlo a cambiar y hay que volver a resituarse, volver a cambiar el chip, incluyendo los roles que tenemos, ¿no? Bueno, esta dimensión biográfica que lo hemos destacado tiene que ver con esta historia, ¿no? Y fijaos que esto lo hemos señalado como elemento básico y veis que está presente también en autores como estos que estamos presentando, ¿no? Dos pinceladas muy rápidas sobre este autor también, que es un clásico de la psicología social y que enfatiza ahora recientemente se hizo una segunda edición en 2019 de un libro que era muy clásico y que tiene, bueno, una inspiración en la filosofía humanista, un personalismo de Buber, ¿no? Martin Buber, y que tiene que ver con que nos relacionamos entre personas, ¿no? Un yo y un tú, y que eso nos genera una serie de necesidades de identificación, de confort, de apego. Bueno, hoy Kirkwood se caracterizó por destacar unas despersonalizaciones habituales en nuestras prácticas de trato a las personas con deterioro cognitivo, con edades avanzadas y con deterioro cognitivo que consistían en muchas dimensiones, ¿no? En esta especie de la infantilización, el paternalismo, ¿no? Tomar decisiones por las personas, ¿no? En ese sentido. Y aquí vamos a destacar cómo el componente emocional es el que perdura, este que destacábamos inicialmente, vivir en el presente, aceptar el cariño, identificar ese apego, ¿no? Otros autores, otras geriatras, un neurólogo y una geriatra, Muriel Gilly, que es una geriatra, Jason Karlowitz es un neurólogo, han abordado también en libros pues, interesantes, ¿no? Cómo eh, cuidar bien no es tanto hacer más y más solo el hacer, sino muchas veces es el estar, el elegir lo que hacer, es identificar lo adecuado. Y como Carl Lewis nos destaca también que hemos hecho una enorme crisis, hemos dado una connotación enormemente negativa, como catastrófica, al elemento de la pérdida de la función cognitiva, cuando tenemos otras muchas pérdidas de funciones que son muy relevantes y cómo tenemos que contrarrestar un poco, dándole una clave un poco más positiva. Y esta es una reflexión que tenemos que hacer a nivel comunidades, a nivel de la base social que decíamos, ¿no? Y esa planificación que destacan esos autores, que entonces se llamaba así como anticipada y que ahora estamos proponiendo que se llame compartida. Y fijaos muy rápidamente, porque no voy a detener en esto mucho, pero para que veáis que desde hace 30 años, cuando empezaban todas estas cuestiones, me gustan mucho estos trabajos de Stephen, que dirigió Stephen Post, porque dialogó con las personas con estadios iniciales de enfermedad de Alzheimer de manera muy abierta en unos trabajos, grupos de discusión y entrevistas cualitativas junto con profesionales que atendían en distintos ámbitos, ¿no? De primaria, institucionalizados, de residencia, etcétera, y concluyeron cuáles podían ser los ejes del cuidado a lo largo de la trayectoria de enfermedad. Fijaos que esto, insisto, hasta hace 30 años y mantienen su vigencia, lógicamente, ¿no? Había como 6 polos, ¿no? Uno el de ser verdaderos, acompañar desde la honestidad, desde, bueno, obviamente, el gestionar una información soportable, pero siempre desde el acompañamiento de soporte. Lo relevante no es tanto la información, la etiqueta, sino la garantía de soporte que damos en función de una realidad que no elegimos, ¿no? No elegimos una enfermedad, no elegimos tener una patología. Lo que sí que podemos hacer es acompañar cómo afrontar esa patología y, por tanto, facilitar esos encuentros
conjuntos, ¿no? Facilitar entornos de intimidad, de confidencialidad, adecuar las dinámicas conforme a esas circunstancias, ¿no? Había otro segundo polo que tenía que ver con la comunicación y con la gestión de los recursos disponibles en este sentido, ¿no? Que el sufrimiento se modula por la gestión de amenazas y recursos. Y después tenemos también este componente de bueno, algunos aspectos súper específicos que se identificaron en este grupo, que tenía que ver con los aspectos sobre la conducción, para concluir que no es tanto una limitación que tiene que venir de fuera, sino que tiene que gestionarse más desde ni desde los profesionales sanitarios, sino que son decisiones precisamente de cambio de roles, ¿no? En la familia, en la comunidad, ¿no? Que son los entornos naturales de decisión. Aspectos sobre la evaluación de la capacidad para gobernarse, ¿no? Y de la autonomía, muy relevantes. Esto ha ido cambiando, como estamos diciendo, con el tema de los apoyos. Aspectos sobre la libertad y el control del comportamiento, lo que estábamos diciendo antes de los ejes, ¿no? Donde no podemos preservar si dejamos criterio, e independencia, ¿no? Pues sacrificamos elementos de seguridad y cómo ponderar esto, situaciones complejas, pero que, insisto, vamos modulando, y cómo también afectaba a cómo afrontar las etapas avanzadas, cómo el objetivo de supervivencia deja de tomar primacía y nos centramos en funcionalidad y en confort, y cómo eso tenemos que irlo acompañando para identificar estos cambios de etapa, hasta el punto que también es uno de los temas que ha surgido con las discusiones sobre la ayuda médica para morir, y esto no sé si tendremos tiempo para apuntarlo o discutirlo rápidamente. Y por supuesto, el componente de calidad de vida, pero lo influenciado que está por, como señalaba Karlovich y como vamos a destacar con algunas sugerencias también finales, sobre la percepción cultural que tenemos. Y esto tenemos que reflexionar como sociedad. Por eso es tan relevante el trabajo que está haciendo CEAFA y todas estas sesiones, ¿no? De entornos amigables y solidarios, ¿no? O sea, esta visión más en una clave positiva en el sentido de afrontamiento y de acompañamiento, ¿no? Bueno, palabras rápidas sobre, lógicamente tenemos que decir, esto está en el marco de unas sesiones sobre cuidados paliativos, y en las etapas especialmente avanzadas, en las otras pues hemos incorporado estos ejes, ¿no? De acompañamiento, pero en la tercera, esta etapa avanzada, lógicamente tenemos que identificar la pérdida progresiva de capacidades y aplicar todas las medidas del enfoque paliativo integral, ¿no? Ya nos estamos centrados en la supervivencia, estamos centrados en ese elemento que decíamos de control, de confort y de funcionalidad. Y luego vamos a presentar gráficamente ahora, bueno, rasgos propios, ya lo sabemos, ¿no? Estas pérdidas de autonomía, representación, fragilidad en las etapas avanzadas, las tenemos que gestionar, y afrontamos una serie de decisiones frecuentes, ¿no? La alimentación es una de ellas, acudir a urgencias, el manejo de determinados síntomas, típicamente los más frecuentes, el manejo de las infecciones, especialmente urinarias de repetición, y las aspiraciones, ¿no? Las disfagia, la progresiva bueno, aspiraciones que generan también una serie de consultas, y cómo ir gestionando, ponderando esto. Decía que lo iba a presentar gráficamente. Esto es un poco como vamos modulando, es como si tuviésemos unos controles sobre los distintos objetivos asistenciales. Por defecto, funcionamos con la supervivencia a tope y la funcionalidad a tope en la medida que podemos. El confort segundo, estamos dispuestos a sacrificar confort por supervivencia, ¿no? Nos operamos, eso es un daño, ¿no? Nos hacemos una, ¿no? Una intervención, asumimos una quimio, ¿no? Hacemos una serie de cosas que asumimos por supervivencia. Pero esto no siempre es así. A lo largo de la evolución de las trayectorias de enfermedad tenemos que reajustar los objetivos asistenciales. Y esto es el elemento ético principal de la atención a las personas con demencias. Por tanto, lo que vamos gestionando en la evolución de la trayectoria de enfermedad son niveles de acompañamiento desde escenarios donde las personas están sanas y todos vivimos contentos, donde nos centramos en medidas para la supervivencia, donde nos centramos en componentes más biográficos, relacionales, de objetivos de vida, de compañía, donde nos centramos más en el acompañamiento cuando vemos que bueno, no podemos modificar el curso de la enfermedad, pero podemos acompañar desde los criterios de humanidad. Integramos más o menos con
razonablemente o con desesperación pues esa etapa personal, si la estamos viviendo. En el caso de las demencias, esta etapa, digamos, que se pasa en etapas tempranas y luego pues se pasa a una situación de dependencia, y tenemos el componente de la trascendencia, que sería como ese piso que nos sostiene a todos, ese bajo que a veces no nos damos cuenta o no visitamos, pero que es muy relevante gestionar, ¿no? Todas estas trayectorias son relevantes y tienen que ver con el rol fundamental de las familias, y voy a acabar con estos elementos centrales sobre el tema de la alimentación y la hidratación, ¿no? Esto es un elemento recurrente con el tema de la posibilidad de la neumonía, y que el criterio al final va, como estamos diciendo, es priorizar el confort desde esos valores éticos de cuidado. Y nos damos cuenta que, bueno, si veis ahora un QR que presenta un trabajo de una propuesta de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, donde se abordaba cómo no es adecuado el ofrecer una nutrición enteral en procesos, en etapas avanzadas, irreversibles, si lo que hay que ofrecer es una alimentación de confort. Y esto hay que ser consciente. Las personas no afrontan, no se mueren por dejar de comer, se están muriendo y dejan de comer como parte del proceso de pérdida de funciones. Y esto tenemos que ir de la mano de los profesionales, de la mano del cuidado que vamos haciendo, para identificar cuándo llega, cuando esos reflejos se pierden, cuando esa disfagia avanza, y cómo podemos tener, bueno, ahí podéis destacar un decálogo que se trabaja también sobre el tema del uso de la nutrición y del acompañamiento de todos estos valores éticos en la persona. Y los dos últimos elementos que tenemos sería si hay un síntoma refractario que requiere una disminución del nivel de conciencia para no sufrirlo, que no debemos, que es un alivio del sufrimiento, y si hay, bueno, escenarios que producen congoja sobre el final de la vida, en este sentido, sobre el melón que se ha abierto con la ley orgánica reguladora de la eutanasia y la posibilidad de dejar por escrito esta solicitud. Sobre esto último, lo que quiero decir es que sí que podemos identificar marcadores, podemos trabajar con nuestros profesionales. Esto es la ética, lo que nos ayuda a identificar situaciones que a priori nos producen rechazo o nos parecen intolerables, o de alguna manera son los que afectan con esos criterios de la dignidad que planteábamos, ¿no? Y eso lo podemos identificar, pues cuando si tengo una conducta violenta, si no me puedo alimentar a mí mismo, no me puedo bañar, no me puedo asear, no me puedo vestir, ¿no? ¿Qué elementos son importantes que hacen que de alguna manera yo sienta que tengo un sufrimiento? Cuando podemos interaccionar con la persona, eso se puede modular. Cuando perdemos, tenemos un deterioro cognitivo, perdemos. Entonces, fijaos que en la evolución de las demencias, como en estadios leves, moderados o graves, podemos ir identificando la intensidad de tratamiento. Tratamiento completo, tratamiento limitado, tratamiento de confort, y tratamiento aplicarlo a los distintos elementos, ¿no? La atención, en este caso, es un estadio moderado, y la alimentación y la nutrición y el lugar en el que queremos, ¿no? Que queremos ya rechazar, pues, obviamente, unidades de cuidados intensivos, urgencias y esos escenarios, ¿no? Minimizarlos. Cuando la enfermedad progresa es moderada, y cuando la enfermedad es severa. Y también el grado de autoridad que le damos a nuestro representado, ¿no? En ese sentido. Voy a pasar sobre las experiencias internacionales, sobre el tema de las solicitudes. Si queréis, en las preguntas hacemos algún comentario sobre esto. Y es esta posibilidad de marcar un clic. Me parece absolutamente horrible ese tema me parece una confusión de todos estos valores que estamos comentando, el que algo que es un proceso acompañado se resuelva mediante el marcado de un clic en un documento hecho cuando no tengo un diagnóstico. No es esa la experiencia internacional, ¿vale? La experiencia internacional identifica que al menos debe haber un diagnóstico para que tenga sentido un documento que refleje una preferencia, por lo que hemos dicho, porque evoluciona en el tiempo, porque va cambiando los niveles de esperanza, porque hay muchos años de atención entre que registremos un clic y que acompañemos, como hemos dicho, con los valores de esta bioética comunicativa, deliberativa y relacional, y al acompañar vamos obteniendo esos componentes que reflejaremos en nuestra historia clínica. Si no, tenemos esta visión anticipatoria de la muerte a las 12 menos cuarto, ¿no? Que es cuando, ante diagnósticos de demencia y antes de estar mal, ¿no? Las personas se plantean, bueno, cómo abordar
ese sufrimiento anticipatorio, ¿vale? Y esto es un tema muy serio, muy complejo, pero que en las experiencias de Países Bajos pues nos han dado algunas reflexiones, ¿no? Bueno, no es un tema sencillo, como digo, y merita pues probablemente una sesión específica. Yo solo lo apunto aquí. Hay algunos casos que se podrían aplicar, no tenemos tiempo si luego queréis, son casos un poco típicos de seguimiento, de acompañamiento, que lo que quieren subrayar es que nos pasamos muchos años atendiendo a las personas, ¿no? Y haciendo visitas de seguimiento, ¿no? Donde nos pasamos pudiendo reflejar, ¿no? La exploración sobre las personas. Algunos de los casos de deterioro cognitivo inspiraron al legislador en la ley que se aprobó en el 2021, pero lo cierto es que hay problemas que no tenemos resueltos y que tenemos que debatir. Y esta es un poco la idea de este foro, ¿vale? Y de estos foros que pensemos juntos y acompañemos a los profesionales, seamos capaces de acompañar en la complejidad a deliberar sobre estas circunstancias, ¿no? Bueno, y algunas propuestas que tendrían que ver con esta dinámica del enfoque clínico asistencial de procesos, la experiencia de sufrimiento, lo evitable y lo inevitable, marcadores que modulen el nivel de cuidado, que me parece intolerable y que no, reflejar un poco la comunicación y la deliberación en la historia clínica, que no lo anotamos, ¿no? Y identificar esas transiciones y esas etapas y abordar esas necesidades terapéuticas. Acabo con la referencia de en positivo que os decía que este es un poco donde estamos ahora como sociedad y necesitamos hacer estas sociedades amigables, ¿no? Tres experiencias que tienen ese componente de amigabilidad, de cuidados centrados en la persona, ¿no? Una experiencia de una geriatra, de Joan Lin, Medicaring Communities, es comunidades que cuidan, ¿verdad? Sabemos que tenemos ciudades compasivas, iniciativas en ese sentido, debemos profundizar en esa línea. También tenemos cómo personalizamos, cómo siempre tiene que ir de la mano lo sanitario de lo social. Y esto lo aprendimos mucho con la pandemia, tenemos que profundizar en esa línea. No, no podemos pensar que las soluciones son sanitarias cuando son comunitarias, familiares, tenemos que pensar juntos. El voluntariado, los cuidados en el domicilio, la comunidad, no sé si serán modelos de cohousing, modelos residenciales, de cuidados de larga duración, modelos en la atender a la soledad en las ciudades, etcétera. Tenemos muchos retos que acompañar desde los valores que construimos para atender a personas en situación de demencia. Y otros dos serían el Gentle Care, que es una iniciativa desarrollada por Moira Jones en contextos sobre todo de enfermería. Es un modelo muy interesante que es esta idea, encaja muy bien con la idea del apoyo. Y entonces es algún tipo de apoyos que se pueden hacer desde una visión muy positiva de la compensación de los déficits funcionales con capacidades. Aquí encaja muy bien el modelo del sanador herido y esta dimensión de que todas las personas tenemos fortalezas, incluso según va avanzando el deterioro cognitivo, que podemos rescatar y evaluarlas, integrar un tipo de dinámica, no estar aparcados o sentados en una esquina sin más, sino tener otros elementos y estos programas inciden en esto, son muy creativos en la identificación de las actividades y mucho más este de Unbusting, que es también esta iniciativa que a través de la imaginación, de la improvisación, de la teatralización, de terapias basadas un poco todas ellas contrastadas con la evidencia, pero en las artes creativas genera un entorno de interacción con las personas que es realmente espectacular, ¿no? Un enfoque bastante revolucionario en ese sentido, en clave positivas. Y acabo con esta perspectiva, ¿no? Que al final devolveros a las familias, agradecer el trabajo de las asociaciones, porque la persona que cuidamos sigue ahí, aunque no se exprese como antes, el cuidado ético reconoce la dignidad que tiene, independiente y que tiene esa dimensión biográfica. Se trata de no hacer más sino lo adecuado y cuidar en la planificación compartida de atención nos va a dar un poco también ese basamento que vamos a profundizar en el futuro, en la próxima sesión. Y el respeto a la compañía y el amor, pues no caducan y en ese sentido somos los portadores de la realidad de acompañamiento de los demás, ¿no? Así, el objetivo es ayudar a vivir la enfermedad morir, en este caso una trayectoria como la de la pérdida de deterioro cognitivo, pero con las mismas claves que podemos utilizar en otras, ¿no? Centrados en la persona, atendiendo a lo relacional, con una clave comunicativa, con una clave deliberativa y con una clave de no abandono y de garantía de soporte. Estos son los valores éticos, los aspectos éticos
que nos da la convicción de acompañamiento también a las personas con deterioro cognitivo. Pues si queréis, bueno, aquí tenéis mi correo de contacto y algunas de mis redes de soporte sobre los que se construyen estas reflexiones, ¿no? Los grupos de aspectos de bioética, los grupos asistenciales donde trabajo, ¿no? Las entidades, los grupos de las asociaciones que hemos desarrollado un poco esta idea de planificación, o el grupo regional, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas gracias y estoy a lo que necesitéis. No sé si dejo de compartir. Bien, como quieras, Javier, o puedes dejar de compartir si quieres, o dejar la primera, o esta misma, como veas. Bueno, pues muchas gracias, Javier, lo primero, por tu tiempo y por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Pues bueno, has hecho mención a varios temas, ¿no? Que CEAFA desde varios aspectos ha tratado, ¿no? En estos tiempos, pues la importancia, ¿no? De la atención centrada en la persona, la dignidad de la persona, la coordinación sociosanitaria, ¿no? Que es tan importante, Ujú, bueno, la importancia de la toma de decisiones, vamos, varios aspectos que coincidimos, ¿no? Y que es fundamental para abordar estos aspectos éticos, ¿no? En la atención de personas con ujú, demencia y que además, pues bueno, como bien has dicho, has dejado muy buen, un buen paso antes, ¿no? Previo para para el próximo webinar que tenemos con la planificación compartida, ¿no? Que es ujú. también tan importante en esta área. Pues bueno, te doy las gracias por aquí, muy interesante. Nos has facilitado elementos claves, nos has dado ganas de ampliar más información para el próximo webinar. Bueno, te agradece mucho. No sé si tenemos alguna pregunta. Sí que es verdad que también, pues bueno, creo que van a poder habrán podido coger referencias de numerosos autores, la verdad, y que has dado de referencia también, que sin duda igual ya conocían muchos, pero si no, también podrán cogerlos de referencia. Eh, bueno, Sabéis que tengo ahí un sesgo anglosajón un poco porque, bueno, la bioética sabéis que surgió un poco en ese contexto, ajá. pero sí que es verdad que, bueno, tenemos ahí también el trabajo que estamos haciendo, por eso he dejado esta diapo, ¿no? Donde también hay esas iniciativas, todas son españolas, ¿no? Estas. Sí, sí, sin duda también el tema biótico ya va creciendo en nuestro país, afortunadamente. Bueno, aquí preguntan, pues Ujú. bueno, no sé, supongo que será tu valoración desde el aspecto ético, ¿no? El tema de las sujeciones físicas y químicas en las demencias, ¿qué valoración se puede hacer? Sí, bueno, pues una situación excepcional, ¿no? Que tiene que tener una justificación, ¿no? Hicimos en el Comité Asesor Regional, ¿no? De Ética Asistencial de la región de Murcia, justo en un monográfico que si, bueno, alguien está interesado, os lo puedo mandar, ¿no? Si me mandáis al correo, se hizo la atención integral al final de la vida y se hizo una reflexión sobre el tema de las sujeciones. Ahí tenéis un poco componentes éticos, pero vamos, básicamente es algo que como todo elemento tiene que tener una justificación excepcional. Como todas las excepciones se deben justificar y deben tener unos requisitos y deben revisarse para reducirse, ¿no? En principio es razonable que desde la construcción de valores busquemos una atención, sujeciones cero, ¿no? Y eso es un horizonte institucional que hay que trabajar de manera compleja, integral, ¿no? Y que requiere pues unos entornos, unas arquitecturas, unos maneras, unos tiempos, unos recursos, ¿no? Y una manera de abordar todo eso, obviamente, pues, y que va de la mano no solo del elemento de deterioro, sino que tiene que ver con pues, la prevención del delirio también, o de esa afectación, ¿no? Entornos completamente con horarios, con esquemas, ¿no? Fijaos en esto, lo que sí es muy importante es que los entornos asistenciales, a este modelo de estamos en casa, o estamos en urgencias, o estamos hospitalizados, o estamos institucionalizados, ¿no? Nos faltan un poco esas instituciones intermedias, por eso es muy importante esta revisión, estos movimientos, ¿no? De revisión del modelo de cuidados de larga duración, las iniciativas de convivencia intergeneracional, las iniciativas de sociedades, porque tendrán que ver con entornos donde todo esto no es lo incómodo que es tener una personaje que se levanta, que deambula, que establece o que se eventualmente necesita una presencia, distraerse, estar creando, ¿no? Estar interaccionando en actividades y no tener que sujetarse para que soportar ese tipo de cosas. Al final todo eso es una cascada
o bien de círculos viciosos o bien de círculos virtuosos, ¿no? Y entonces tenemos que ir introduciendo, entendiendo que puntual en distintos escenarios puede haber justificación y por eso pues los protocolos requieren una indicación y la indicación es cumplir unos requisitos y debe una revisión y una limitación, también una proporcionalidad. Si hablamos de sujeciones, no me parece igual, o sea, aunque se pueda categorizar igual digamos, digamos, unas barandillas, ¿no? Para alguien que durmiendo no se da cuenta exactamente de lo que hace, no me parece el nivel, digamos, de invasividad que de tener atado de las piernas, brazos, ¿no? El tórax, etcétera, que es otro nivel completamente distinto, ¿no? Sí, Entonces, bueno, efectivamente. Bueno, de hecho, yo he compartido en el chat que CEAFA pues, ya hizo anteriormente también una campaña de información, ¿no? Y sensibilización sobre el tema de las sujeciones tanto físicas y químicas, ¿no? Y es cierto que cada perfecto, vez hay también o diferentes acreditaciones o diferentes sellos, ¿no? El que favorecen el trabajar, el formar, ¿no? claro. También a los profesionales, ¿no? Para el poder llegar a cero sujeciones o, como bien dices, ¿no? Lo importante que es que en tal caso sean para casos muy puntuales y que tiene que estar muy pautado, ¿no? También, pues Eso bueno, es, también dejamos ahí esa información. claro. Pues bueno, parece que no Y tenemos un último más. mensaje, si me permites, Ángeles, ¿Sí? o sea, durante la atención a las personas con deterioro cognitivo puede ser que no siempre hagamos lo óptimo, me refiero a los familiares, a los profesionales, ¿no? A Ujú. las instituciones. Lo que está claro es que son entornos de alta exigencia, pero que vivamos también sabiendo que mientras nuestro objetivo sea mantener el eje en la persona, esas imperfecciones, esas limitaciones, esas cosas que eventualmente podíamos haber hecho mejor, siempre las tendremos, las podremos revisitar en un horizonte, que tampoco nos flagelemos en ese sentido, ni como familiares, porque tengamos que readaptar, ¿no? No podamos cumplir los deseos digamos, expresados por un familiar, porque simplemente nos rompemos, no podemos atender a todas las necesidades, no tenemos los recursos personales y en ese sentido que tengamos también esa conciencia de que no es un todo o nada, no es un juego de todo o nada la atención a pacientes, sino que es un compromiso, es una actitud y es digamos, una línea, ¿no? Que la ética nos apunta siempre a intentar ser excelentes y a mejorar, pero desde luego no a andar flagelándonos por cuando hacemos lo mejor que podemos y en ese sentido, pues seguir intentando mejorar, ¿no? Con estas dinámicas institucionales como las que estáis lanzando con estas iniciativas, ¿no? Ujú, perfecto. Pues muchas gracias. Pues bueno, nada, acabamos ya este webinar. Pues por supuesto agradeciendo nuevamente a Javier haber compartido su tiempo y conocimiento con todos nosotros. Gracias, Javier. A Y por vosotros. último ya anunciamos el próximo webinar organizado por CEAFA que se celebrará el próximo martes 2 de diciembre. Será el último webinar de esta serie sobre cuidados paliativos en demencias que organizamos con SECPAL y como bien hemos dicho, bueno, pues su título será Planificación compartida de la atención en demencias. La inscripción ya está abierta y se ha difundido por los medios habituales, así que esperamos vuestras inscripciones. Ahora ya sí, damos por finalizado el webinar de hoy. Muchas gracias y buenos días.